Si quieres aprender a gestionar las configuraciones de tu máquina virtual en Windows Server 2025, este video es para ti. Saludos estimados, mi nombre es Giancarlos Duarte y en este video te voy a mostrar todas las opciones de configuración disponibles que tenemos con nuestra máquina virtual en Windows Server 2025. Para comenzar vamos a seleccionar la máquina virtual en cuestión, que es VM01. Vamos a seleccionar aquí clic derecho y vamos a ver las settings o configuraciones de mi máquina virtual. Como vemos aquí, lo primero que tenemos es la posibilidad de nosotros movernos en las máquinas virtuales que tengamos disponibles aquí. Y como primera opción, a nivel de hardware, tenemos la posibilidad de agregar un controlador de iSCSI, agregar un adaptador de red o agregar un adaptador de fibra. Si queremos agregar cualquiera de estos componentes, pues simplemente lo seleccionamos y pulsamos aquí agregar y listo. A nivel de firmware, tenemos el orden de boteo de nuestra máquina virtual. Miren que actualmente el primer dispositivo del que vamos a intentar bootear es nuestro adaptador de red y después tenemos el disco duro. Entonces aquí tenemos que hacer los ajustes que se requieran. Si queremos, por ejemplo, que nuestra máquina virtual bootee de un disco, bootee de un archivo ISO para hacer el proceso de instalación o de algún hardware o componente del sistema. Nosotros vamos a dejar esto hasta aquí en este punto, pero más adelante vamos a volver para cambiar el orden de booteo. Luego tenemos las opciones de seguridad, que por defecto viene habilitado el Secure Boot. Tenemos también la posibilidad de habilitar el TPM, el módulo de TPM. Y la posibilidad de habilitar el shield o escudo para las configuraciones o propiedades de nuestra máquina virtual. Tenemos también las configuraciones a nivel de memoria RAM. Por defecto colocamos 4 GB de memoria, pero si quisiéramos habilitar la memoria dinámica lo podemos hacer por aquí. Podemos definir la memoria mínima y la memoria máxima que va a utilizar esta máquina virtual. Podemos hacer ajustes del buffer y también el weight memory para esta máquina virtual. Nosotros vamos a dejar habilitada la máquina virtual con 4 GB sin memoria dinámica. Vamos a seguir al procesador y aquí tenemos la posibilidad de aumentar o disminuir los núcleos o los procesadores virtuales que estamos asignando a esta máquina virtual. Actualmente tenemos 6 procesadores virtuales. Nosotros podemos disminuir aquí y miren cómo vamos afectando el consumo físico de nuestro servidor. Por ejemplo, con estos 4 procesadores virtuales estamos utilizando un 33% de los recursos totales de mi servidor. Si los vamos aumentando, vemos aquí que va subiendo la carga con respecto al procesador físico de mi servidor. Entonces, esto lo vamos a dejar por defecto en 4 cores. Me parece que es más que suficiente. Vamos a bajarlo a 4 cores. Perfecto. Vamos a pulsar aquí aplicar para que se quede con 4 cores. Aquí tenemos el controlador iSCSI, donde tenemos el disco, donde vamos a instalar el sistema operativo. Miren que nosotros aquí podemos agregar hasta 64 dispositivos o discos duros. Vamos a agregar otro disco, aprovechar el disco que creamos en el video anterior y vamos a vincularlo aquí. Aquí simplemente seleccionamos la controladora. Podemos agregar un disco adicional, un DVD o un disco compartido. Vamos a seleccionar un disco duro. Y aquí, en lugar de crear un nuevo disco, vamos a seleccionar aquí Browse y vamos a buscar el disco que creamos, que es este disco. Vamos a pulsar Abrir. Ya lo tenemos aquí y vamos a pulsar Aplicar. Si tuviéramos un disco físico que queremos conectar a esta máquina virtual por Pass-Through, pues aquí lo podemos habilitar y lo podemos conectar sin ningún problema. A nivel de networking, tenemos un adaptador de red, el cual está conectado al switch externo. Esto lo podemos cambiar y podemos seleccionar el switch que necesitemos. O si queremos desconectar esta máquina virtual de la red, lo podemos hacer sin ningún problema. A nivel de administración, tenemos la posibilidad de cambiar el nombre de nuestra máquina virtual y poner alguna nota o algunas informaciones que consideremos pertinentes a esta máquina virtual.
Podemos habilitar o deshabilitar los servicios integrados a nuestra máquina virtual. Por defecto, yo suelo habilitar todos estos servicios a las máquinas virtuales, a excepción de la sincronización de hora cuando estamos trabajando con los controladores de dominio. Tenemos los checkpoints también, que son los controles de seguridad que podemos aplicar a nuestra máquina virtual para volver atrás en algún momento del tiempo, si lo queremos. Tenemos también el archivo de paginación de nuestra máquina virtual y su ubicación. Y por supuesto, las opciones de autoarranque. Cuando nuestro hipervisor inicia, ¿qué pasa con nuestra máquina virtual? Podemos seleccionar que no haga nada. Podemos definir que si la máquina virtual estaba iniciada cuando el servidor se detuvo, que inicie automáticamente. O podemos iniciar esta máquina virtual siempre. De hecho, aquí podemos iniciar un delay para no cargar los recursos físicos de nuestro servidor y podemos definir que, por ejemplo, esta máquina inicie 20 o 30 segundos después que nuestro servidor inicie. Y esto lo podemos hacer con distintas máquinas virtuales para que los recursos no se consuman de impacto en el momento y que podamos subir los servicios de manera automática y sin problemas. Y también tenemos las opciones de qué ocurre con mi máquina virtual cuando mi servidor físico se apaga. Nosotros podemos salvar el estado de la máquina virtual, podemos desconectar la máquina virtual o podemos apagar el sistema operativo invitado de manera segura. Como vemos, todas las opciones son muy fáciles de configurar y es muy intuitivo. Vamos a volver aquí al firmware para cambiar el orden de boteo. Aquí nos falta el ISO o un DVD para nosotros instalar el sistema operativo en esta máquina virtual. Entonces vamos a volver a nuestro controlador iSCSI. Vamos a agregar un DVD. Perfecto. Y en este DVD le vamos a colocar una imagen ISO que tenemos aquí. Vamos a buscarlo aquí. Perfecto. La agregamos. Aplicamos aquí y ya lo tenemos. Entonces vamos a cambiar el orden de boteo. Vamos a colocar que el ISO sea el primero, que la tarjeta de red vamos a mandarla para el final. Y aquí tenemos la tarjeta de red, el disco en donde vamos a instalar el sistema operativo, el disco de data y por último la tarjeta de red. Pulsamos aquí OK. Y ya con esto tenemos nuestra máquina virtual lista para instalar el sistema operativo. Con esto hemos llegado al final del video. Espero que te sea muy útil y espero que lo puedas poner en práctica. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, por favor, déjame tu comentario. Si aún no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete. Y sin más, nos vemos en el próximo video.